Abans de començar l'exposició que faré sobre les renovables i la capacitat que tenim avui dia tecnològica per poder abordar el problema energètic del nostre planeta, permeteu-me que us passi un vídeo curtet de 20 minuts que planteja molt bé el tema nuclear. És fet per un grup australià, però està traduït al castellà, en el marc d'aquesta campanya que hem refet amb Greenpeace i altres associacions per recordar que la nuclear no són cap opció a res. Simplement estem sotmesos a un bombardeig mediàtic degut a que la indústria nuclear està en una tessitura de que o aconsegueix dotzenes de comandes a curt termini o ha de plegar. Llavors la campanya de propaganda és purament per això. Passa el passo. Durante 300 años, el mundo industrializado ha estado quemando combustibles fósiles. El carbón, el petróleo y el gas son los restos enterrados de antiguos ecosistemas depositados millones de años atrás. Ahora han sido desenterrados y puestos a trabajar en todo tipo de maquinaria, desde calderas de vapor a modernos reactores. Estos impulsan el estilo de vida que muchos de nosotros damos por garantizado. La temperatura de la Tierra está delicadamente regulada por gases que se encuentran de forma natural en la atmósfera. Su presencia mantiene la superficie de la Tierra a una temperatura suficiente para permitir la vida. La quema de combustibles fósiles produce gases, incluido el dióxido de carbono, que contribuye a aumentar ese efecto invernadero natural. En el año 1000, el dióxido de carbono estaba presente en la atmósfera en la proporción de 270 partes por millón. A comienzos del siglo XIX, la combustión de fuentes de energía fósil por parte de la humanidad empezó a dejar huella en la atmósfera. Sociedades cada vez más industrializadas emitían rápidamente más dióxido de carbono del que los ecosistemas terrestres podían absorber. A la ciencia le llevó otros 150 años reconocer las consecuencias de dicho proceso. Al cabo de décadas de debate y negación de la realidad, la imagen se dibuja ahora con claridad. Nosotros, en los países industrializados, estamos cambiando el clima. Cada año, el carbono acumulado en la atmósfera atrapa más calor cerca de la superficie terrestre. A gran escala, esto influye en los patrones del clima global y de las corrientes marinas. Nadie sabe lo que ocurrirá después. Las capas de hielo de los polos y de Groenlandia han empezado a derretirse, lo que amenaza los asentamientos costeros con graves inundaciones. Los patrones meteorológicos son menos predecibles y acontecimientos extremos, tales como huracanes o ciclones, ocurren con más frecuencia y con mayor poder destructivo. Ecosistemas enteros están siendo transformados. Existe el riesgo de una extinción en masa de especies que no sean capaces de adaptarse a tan cambiante entorno. En general, la sociedad humana y su agricultura es costera. Si el mar invade dichas áreas densamente pobladas, cientos de millones de personas se convertirán en refugiados a causa del clima. Si permitimos que esto ocurra, no habrá marcha atrás. Aún hay tiempo para prevenir una catástrofe climática, pero para ello debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a una quinta parte de los niveles actuales. Y eso significa renunciar a los combustibles fósiles. Los países que más contaminan son los que deben cambiar más pronto.
Pero para reducir nuestras emisiones de carbono, debemos saber cuáles son las fuentes de dicha contaminación. La mayor fuente de emisión de gases invernadero proviene de la quema de combustibles fósiles para la producción de electricidad. La agricultura, el transporte y la basura también contribuyen de forma significativa. Algunos combustibles que usamos emiten más gases contaminantes que otros. El carbón es la fuente más intensa de gases de efecto invernadero, incluso con la tecnología de mayor eficiencia. El gas natural es mucho más eficiente y menos contaminante que el carbón, pero sigue siendo un recurso fósil y no renovable. Lo ideal sería pasar a las energías renovables, como la solar o la eólica, que apenas emiten carbono. Pero se dice que estas fuentes de energía no son fiables ni masivas como para poder cubrir nuestra enorme demanda energética. Para empeorar aún más la situación, parece que la producción mundial de petróleo y gas ha alcanzado ya el máximo e inicia su declive, lo que provoca un incremento de los precios y concede mayor urgencia a la búsqueda de alternativas. Para seguir como hasta ahora, necesitamos una fuente centralizada de energía, abundante, barata, fiable y segura, que no produzca emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la central nuclear de Cattenom en Francia. Sus 4 reactores producen suficiente electricidad para abastecer de energía a todo el suroeste de Australia. Sus emisiones de carbono cuando está en marcha, 0. Hace 100 años, un desconocido empleado de la Oficina de Patentes de Suiza descubrió que los átomos que constituyen la materia normal contenían en su interior enormes cantidades de energía. Las máquinas de principios del siglo XX no fueron capaces de romper la estructura atómica y liberar esa energía. Pero solo fue cuestión de tiempo hasta que la tecnología se puso a la altura de la teoría de Einstein. El elemento clave, una vez refinado a una pureza extrema, es un metal conocido como uranio. Es uno de los pocos elementos naturales con propiedades radioactivas. Esto significa que es inestable, con tendencia a colapsar, liberando parte de su energía en forma de radiación y otras partículas. Cuando eso ocurre, el uranio se transforma en un elemento radiactivo distinto que a su vez decae con el tiempo tras una serie de transformaciones hasta convertirse en un tipo de plomo estable. Si el uranio se enriquece hasta una pureza suficiente, su capacidad de desintegración puede ser acelerada y conseguirse una reacción nuclear en cadena, que con cada desintegración produce más colisiones de átomos. En los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos compitieron para lograr convertir estas invisibles reacciones atómicas en un arma. En agosto de 1945, los Estados Unidos destruyeron Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas. Cuando la guerra terminó, había comenzado la era nuclear. Los reactores militares que producían el material para las bombas atómicas también generaban enormes cantidades de calor como subproducto. A finales de los años 50, dichos modelos militares se habían modificado para mover turbinas que generaban electricidad. Rediseñados inicialmente a una escala pequeña para impulsar navíos de guerra, estos reactores se construyeron después de mayor tamaño. Y así se pusieron en marcha las primeras centrales nucleares comerciales. Como otras naciones aspiraban a tener sus propias armas nucleares, la tecnología se expandió por todo el mundo. Y se anunció una nueva era nuclear pacífica. A partir de entonces, la industria nuclear comercial creció rápidamente en un puñado de países hasta los años 80. En el año 2005, unos 441 reactores nucleares producían el 16% de la electricidad del mundo.
y el 6% de la energía total. El resto de la energía se producía principalmente a partir de combustibles fósiles de gran contenido de carbono que están recalentando el planeta. Para poder extraer tan vasta cantidad de energía de una fuente no convencional, los estados con tecnología nuclear han construido un complejo industrial que abarca todo el globo. El ciclo del combustible nuclear comienza con la minería del uranio. En una mina convencional, el mineral que aporta el uranio es extraído por medio de túneles o canteras a cielo abierto. Luego, se transporta en camiones a plantas donde se tritura hasta obtener un fino polvo que será tratado químicamente para separar las trazas de uranio. Para producir una tonelada de óxido de uranio o tarta amarilla, hay que triturar y descartar 660 toneladas de roca. Para abastecer una central nuclear convencional durante un año son necesarias 200 toneladas de uranio, dejando atrás 130.000 toneladas de desperdicios. Estos residuos, llamados estériles, se vierten en embalses cercanos a la mina. Los estériles contienen una mezcla de productos radiactivos que debe ser aislada del medio ambiente durante decenas de miles de años. La minería del uranio precisa grandes cantidades de agua. La mina Olympic Dam en Australia necesita 33 millones de litros de agua al día, lo que la convierte en uno de los mayores consumidores de agua del país. El uranio se transporta luego a plantas de enriquecimiento donde es convertido en un gas y es purificado. Las 200 toneladas de óxido de uranio rinden 24 toneladas de uranio de bajo enriquecimiento apto como combustible nuclear. Enriqueciéndolo aún más, se obtiene material apto para armas nucleares, lo que convierte a las plantas de enriquecimiento de uranio en la tecnología clave para la proliferación de armas nucleares. Un producto residual del enriquecimiento es el denominado uranio empobrecido. Cientos de toneladas de uranio empobrecido han sido incluidas en munición en Kuwait, Bosnia, Irak y Afganistán. El polvo radiactivo de dicha munición ya ha causado un incremento de los casos de cáncer y de otras enfermedades entre las fuerzas militares y los civiles. El uranio enriquecido es llevado a plantas de fabricación de combustible donde finalmente se inserta en los elementos de combustible nuclear. Estos son cargados en la vasija del reactor nuclear, donde el intenso calor de las reacciones nucleares se usa para producir vapor de agua que moverá turbinas convencionales para generar electricidad. El calor extremo, la presión y los campos de radiación en el reactor nuclear demandan ingeniería de precisión y vigilancia constante por parte de los operadores de la planta.